Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que una vez más te hagas presente en medio nuestro, en tu espíritu, para edificarnos, para aprender de tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Bueno, vamos a ver el sermón de hoy, se llama La importancia del nombre de Dios. La importancia del nombre de Dios. ¿De dónde sacamos esto? Lo vemos de aquí del texto de Romanos 10, versículo 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a ver aquí dos cosas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vemos dos cosas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La otra, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Usted se imagina la importancia que esto tiene? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que debería predicar todo pregonero, todo mensajero de parte de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo lo resume como un gran teólogo que era en estas simples palabras, en dos frases. Son tan interesantes que ya vimos una. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Esto lo vimos. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas dos secciones de este pasaje? Es primero, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es toda la verdad revelada acerca del nombre de Dios, de su carácter de Dios, de su persona. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y lo que ya vimos es, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es toda la verdad acerca de la obra redentora de Dios en favor nuestro. Esto es lo que vimos en el sermón pasado, lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa creer en la persona y la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores, venir a morir eficazmente por ellos. Los pecadores todos están bajo pecado en la tierra. Dios decide salvar unas cuantas personas. Y la única forma de salvarlos es que fueran justos, que hubieran cumplido la ley sin fallar en ninguna coma, en ningún punto. Cristo viene y les da la justicia perfecta y Él muere en lugar de esas personas. De esa manera estas personas son justificadas por la justicia de Cristo, y eso es creer en Cristo, en esta obra de justificación, la obra de expiación, cómo Él hace expiación a favor nuestro. Eso fue lo que vimos. Pero ahora vamos a ver qué significa esto de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es la importancia del nombre de Dios. Dice el 10, es como si respondiera, como si explicara el versículo 9, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Aquí como que corrige el orden, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando dice con el corazón significa con tus emociones, con tu intelecto, con toda tu voluntad. Es todo tu ser completo. Eso es el corazón, eso implica. Con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificado es la palabra, para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, esta es la prueba de que has creído. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Siempre me gusta usar un pasaje clave. Hay un pasaje que nos va a ayudar mucho a entender esto. Porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo voy a predicarles acerca de este texto de Romanos 10, 9 y 10, si yo les voy a predicar de este texto, ¿qué les tengo que predicar yo? ¿Les tengo que decir que voy a interpretar estas palabras? No. ¿Por qué? Porque estas palabras las dice el apóstol y están claras. Así que, pero ¿cómo yo voy a poder predicarles ya dos sermones de este texto? ¿Por qué? ¿Porque estoy interpretando la Biblia? No. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo aquí, estoy sumando las verdades de Dios, porque esto es algo comprimido. Les estoy diciendo todo lo que la Biblia enseña acerca de este punto. Por eso escogí este pasaje que está en el Salmo 119, en su versículo 160, que dice: la suma de tu palabra
es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que solamente voy a sumar la verdad de Dios para que ustedes la entiendan, porque la suma de ella es verdad. Por eso dicen que los comentarios de los apóstoles se contradicen, pero nunca se contradicen. ¿Por qué? Porque no sumamos la verdad de Dios. Ahora vemos aquí como una regla hermenéutica. Hay muchas, pero vamos a ver esta. Ya saben lo que significa hermenéutica muchos, que significa la ciencia de explicar, de traducir o interpretar las escrituras. Vemos que esta regla va a aplicar mucho aquí. Dice así, es el número 5 de estas reglas. Dice, las epístolas interpretan los 4 evangelios desde la perspectiva doctrinal. Y los 4 evangelios ilustran las epístolas. Como ven, que las epístolas no tienen que ser interpretadas. Dice, vuelvo a repetir, las epístolas, o sea, las cartas apostólicas, interpretan los 4 evangelios desde la perspectiva doctrinal. Y los 4 evangelios ilustran las epístolas. Así que vamos a tener como resumen, con esto en mente, y lo que concluimos del sermón pasado es cómo nacer de nuevo. Y en el resumen vimos lo importante que un nuevo nacimiento es simplemente creer en Dios. Y creer en Dios, ¿cómo sabemos que esta fe salvadora, que este creer en Dios es genuino? Es porque este nuevo nacimiento es como si nacieran gemelos. Tiene que nacer la fe, que es el nuevo nacimiento, el creer en Dios, y detrás el arrepentimiento. El arrepentimiento prueba que esa fe es genuina y es verdadera. Así que vemos aquí que el arrepentimiento es un don de Dios. Es Dios obrando en nosotros, es un don de Dios. Y vimos que el arrepentimiento nace de la creencia en Cristo. O sea, no puede ser primero el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nace de la creencia en Cristo. ¿Y qué es la creencia en Cristo? La fe. La fe sola, como lo dice nuestra doctrina. La fe sola, la salvación es por la fe sola. Después le puedes poner lo que quieras, pero primero entiende que es sola. Haciendo sentir el dolor y remordimiento del pecado, cuando somos convencidos por la palabra de que hay salvación por creer en Cristo, que Cristo nos puede salvar. El primer pecado por el cual tendríamos que arrepentirnos es la incredulidad. Ese sería el primer pecado, esa es la primera obra de que nuestra fe es genuina. Nos tenemos que arrepentir por no haber creído, porque ese es el peor de los pecados, la incredulidad, como lo vimos ya. Entonces, si todo aparece claro, ¿por qué algunos teólogos importantes de los que nosotros respetamos se confunden? Por pasajes que vimos, la manera de confundirnos. Voy a hacer un resumen de 2 pasajes básicos donde se confunden y dicen que primero se tiene que arrepentir uno y después es la fe o el creer. Por ejemplo, el pasaje que usan mucho para esto es Hechos 2:38. Dice Pedro les dijo, es una predicación donde Pedro le predica al pueblo, a los judíos de todas las naciones, tribus que estaban dispersos, y les predica el día de Pentecostés, y lo hace Pedro en un lenguaje que todos le entendían, no importa de qué lugar eran. Y este es muy famoso porque se convierte en 3,000 personas. Vemos aquí que dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dicen, este es el orden. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Del mismo capítulo Hechos 2, en el 41 explica clarito, dice Pedro, así que los que recibieron su palabra, esos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuáles? Los que se arrepintieron, como dice aquí, y fueron bautizados. No, recibieron su palabra. Obviamente, si recibieron su palabra, por eso se arrepintieron. ¿Qué es recibir su palabra? Lo explica muy bien Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Cómo viene la fe? Por la palabra.
Así que, ¿qué es lo que hubo aquí? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron los que tuvieron fe. Primero viene la fe. Fueron bautizados como señal de que creyeron y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. También aquí en este pasaje mismo parece que el orden está cambiado. Lo mismo en Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esto es lo que prueba que hay un arrepentimiento genuino, esta confesión. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, esto es la justicia que se obtiene por creer en la obra de Cristo. O sea que aquí parece que también es primero el arrepentimiento y después la obra de fe. Pero aquí mismo el pasaje lo corrige. El mismo versículo 10 explica el versículo 9, diciendo así, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree para justificación, para justicia. Aquí ya va primero, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ahí se prueba que es genuina. Porque todo aquel, el 13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y oigan este pasaje, 14, es clave. El mismo Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible invocar a aquel en el cual no han creído. Imposible. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y por qué es el oír? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La palabra de Dios. Esa es la clave. Así que con estos pasajes yo creo que queda claro que primero viene la palabra de Dios. Dios nos abre el corazón para que creamos el mensaje. La fe se hace genuina y el arrepentimiento prueba que la fe es genuina. La primera obra de la que tenemos que arrepentirnos es precisamente de nuestra incredulidad. Después nos probamos por bautizándonos. Probamos que nosotros hicimos una confesión de fe genuina. Y ahora vamos a ver este tema. Lo vamos a ver de esta forma. ¿Por qué las Escrituras hablan mucho acerca del nombre del Señor? Que eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué significa el nombre del Señor? El segundo punto. Y el tercer punto es el propósito de saber su significado. ¿Cuáles son los atributos de Dios en los cuales tendremos que creer para ser salvos? Este es el bosquejo. Así que comencemos por el primer punto. ¿Por qué las Escrituras hablan mucho acerca del nombre del Señor? Como lo dice aquí nuestro texto. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué dice el nombre del Señor? ¿Por qué no simplemente dice el que invocara el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el nombre de Dios o cualquier otro nombre? ¿Por qué dice el nombre del Señor? Porque porque no se encierra solo en la persona de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. No se encierra solo en el nombre de Jesús. No se encierra en esto, abarca demasiado. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay muchos textos que hablan de esto, por eso es la importancia de estar en el tema. Lucas 24, en el versículo 47 nos dice, y que se predicase en su nombre. Otra vez la importancia de su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. En el contexto de la evangelización volvemos a ver la importancia de predicar en el nombre de Cristo. Ahora esto en el contexto del evangelio, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre otra vez, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí vemos en Juan 20 cómo podemos obtener vida en su nombre. Todo lo que la Escritura nos habla acerca de la importancia del nombre de Jesús. Juan 20, vamos a contextualizar desde el 29. Dice Jesús, le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Y aquí viene el texto. Pero estas se han escrito, estas palabras, para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Ven la importancia del nombre de Dios? Para que tengas vida en su nombre.
Este texto es interesantísimo, porque la única manera que una persona puede tener vida eterna es solamente en el nombre de este Señor, en el nombre, en su nombre. ¿Ven la importancia de su nombre? Dice, en ninguno otro hay salvación. Este otro texto, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este es el texto 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por la que podamos ser salvos. Es interesante la importancia del nombre de Dios, de este nombre. Otra vez, como las anteriores, lo dice en el contexto de la predicación. Pedro en su discurso ante Cornelio, vemos esto en Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí vemos a Cristo como juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre otra vez. ¿Ven lo importante que lo que las escrituras enfatizan el nombre de Jesús? Todo lo que significa su nombre, aquí se da una lista de pecados perdonados. En 1 Corintios 6 se da una lista grande de pecados que tenían los hombres antes de venir a Cristo. Y luego ya en el 11 dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre de Dios es que toda esa lista de pecados se desaparece. Otra cosa que hace su nombre, en 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre, todos los pecados han sido perdonados por su nombre. Y 1 de Juan 3:23, por último, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. O sea, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que aquí lo primero que estamos viendo, ya no voy a abundar más, no pararía de hablarles la importancia que la Biblia dice, que lo importante que es su nombre, el nombre. ¿Por qué? ¿Qué significa el nombre del Señor? Ahora lo segundo que vamos a ver, ¿qué significa el nombre del Señor? ¿Por qué tanta importancia de las Escrituras? ¿Qué significa? El nombre de Dios tiene que ver con su carácter, sus atributos morales. Tiene que ver por toda la Biblia con todo lo que Dios es. Eso es lo que significa su nombre. Eso lo vemos en muchas personas. Por ejemplo, cuando un hombre es muy bueno para jugar fútbol y siempre en cada partido mete un gol, le llaman el hombre gol. ¿Por qué? Porque él lo identifica con lo que hace. Es tan bueno que nunca deja de meter un gol, le llaman el hombre gol. Y de esa manera es como Dios aquí nos está mostrando algo de su carácter o de sus atributos o de todo lo que su nombre abarca. Primero lo vamos a ver aquí qué significa el nombre del Señor. Y vamos a comenzar desde Éxodo 33 y Éxodo 34, donde nos dan muchos de los atributos de Dios. Que las Escrituras nos digan quién es este Dios. ¿Qué significa el nombre del Señor? Para que vean la importancia de su nombre, de saber su nombre. En Éxodo 33, comenzando en el versículo 18, bueno, vemos ahí, dice el 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En el 19, aquí vemos a Moisés pidiéndole a Dios que le muestre su gloria. Y fíjense lo que ve Moisés. Y en el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien. Eso es lo primero que le muestra al mostrarle su gloria, todo su bien. O sea que vemos en el nombre de Dios todo el bien. Otra cosa que hace es que proclama el nombre de Jehová delante de ti, dice,
y tendré misericordia del que tendré misericordia. Esto es increíble. Esto, ustedes piensan, ¿y qué es eso? Nos está diciendo Dios, está pasando toda su gloria y le está diciendo que es un Dios de misericordia. Y es esa misericordia la única que hace posible la salvación de nuestras almas, porque somos salvos por esa misericordia. Y seré clemente. Aquí ya vemos que es misericordioso y que es clemente, para con el que seré clemente. Dos cosas vemos, tres, todo su bien, que es misericordioso y que es clemente. Éxodo 34, en el 5, hay otro, un capítulo adelante. En el 5, Éxodo 34, en el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. O sea, cuando pasó Jehová, miren lo que él vio. Cuando pasa Jehová por delante de él, él grita, él exclama, dice, Jehová, Jehová, fuerte. Lo vio que es Jehová fuerte. Jehová misericordioso, vio su misericordia. Vio piadoso, es un Dios piadoso. Ahora ven qué es importante, es su nombre, es piadoso. Si tú buscas piedad, Él la tiene. Tardo para la ira, eso también vas a encontrar en Él. Grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Esa es la gloria. Yo quiero ver tu gloria. Aquí te la estoy enseñando. Soy fuerte, soy misericordioso, soy piadoso, soy tardo para la ira. Grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Óiganlo bien, ¿por qué es tan importante el nombre? Que perdona la iniquidad. Oigan bien, esto no, pero es que eso no es toda la verdad acerca de su nombre. La rebelión, dice uno, bueno, que ese está bueno, perdona todo. La iniquidad, la rebelión es un Dios que pasa todas. Eso lo haría injusto, pero óiganlo bien. Y el pecado, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Ven? Este también es Dios. Por ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y aquí podríamos decir, guau, ¿y entonces por qué yo voy a ir al cielo? Es que nunca te perdonó. Tú tenías una deuda, tú debías $1,000,000, ahora no debes nada. ¿Por qué? Porque te lo perdonó, no, porque otro lo pagó por ti. Cristo paga la deuda. Tú tienes una deuda penal con la justicia de Dios por causa de tu pecado. La manera que un santo va al cielo es porque Cristo toma tu deuda, Él la paga por ti, a Él lo matan en tu lugar y tú obtienes su santa justicia. Y eso es lo que vemos aquí. Esa es la importancia del nombre de Dios, como lo estamos viendo aquí. Así que qué bonito sentimos que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ay, ese me encanta. Pero luego aquí dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. También este es Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este es el mismo Dios. Hay que sumar la verdad. Toda la suma de tu palabra es verdad. No agarren lo que les conviene, es toda junta. Eso significa el nombre de Dios. La oración de intersección de Cristo. Aquí vemos más acerca de su nombre. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cristo les presenta ese nombre. ¿Qué les presenta? Les presenta acerca del carácter de Dios, acerca de los atributos de Dios, acerca de lo que es Dios. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí Dios nos muestra su soberanía, justicia, su omnisciencia, su compasión, su salvación, su poder y muchos aspectos de su carácter y divinidad. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo, cuando viene a predicar el evangelio, dice que lo que hace nos da a conocer su nombre. Eso es lo que Él hace, nos da a conocer el nombre de Dios
con todos sus atributos, su carácter completo, lo que realmente cubre todo su nombre. Y aquí en Romanos 9:17 vamos a ver muchos de ese carácter de Dios, muchos de esos atributos en este pasaje, que dice Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para esto mismo te hice rey sobre una nación, para eso te hice rey sobre un imperio, para mostrar en ti mi poder. Lo levantó hasta donde más pudo, para que Dios viera que Él es más grande que Faraón, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y qué fue lo que anunció Dios con Faraón? Vimos allí su soberanía, vimos su justicia, cómo hizo justicia, vimos su omnisciencia, vimos todo eso, vimos su compasión con el pueblo de Dios, vimos su salvación, vimos su poder que tiene y muchos aspectos de su carácter y divinidad. La Biblia dice que con mano dura, el fuerte, con mano fuerte, con la fuerza de un búfalo, de un toro, nos sacaste de Egipto. Todo eso mostró Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto. Para eso levantó a Faraón, para que viera que si la maldad y el pecado abunda, la gracia es más grande que esa maldad. Para eso te levanté. Dios utiliza distintos nombres en la Biblia para mostrar algo respecto a sí mismo, su carácter, su persona, su gloria. Lo mismo hace nuestro Señor Jesús. Aquí vimos todo lo que Dios hace en el Antiguo Testamento, cómo muestra muchas partes de su carácter. Ahora vamos a ver en la persona de Cristo, cómo Cristo también es tan amplio, como Cristo en sí, su persona de Cristo, no podemos encajonar a Cristo como, Cristo amó de tal manera al mundo, que Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a Cristo, para que todo el que en Él crea seamos salvos. Eso es verdad, pero no es la única verdad. Vamos a ver algo más acerca de Cristo. Veamos cómo Cristo en el Nuevo Testamento nos muestra muchos aspectos de su nombre, su carácter, su persona, su gloria y su servicio como rey y como profeta y sacerdote. Él no se limita solo a rey. Saúl era rey, pero no podía oficiar como sacerdote. Él sí. Y como profeta. Como profeta tenemos su palabra profética, que es más importante. Y me encanta este pasaje para ilustrar esto. Segunda de Pedro 1, en su versículo 17, comenzando desde ahí. Ahí vemos que Jesús se transfigura en el monte santo. Fue un momento que nunca vio Pedro antes. Tan glorioso era ese momento que Pedro dijo, vamos a construir 3 casas. Una para Moisés, una para Elías y una para mí. Para nosotros, dice Pedro, aquí me quedo a vivir. A Pedro se le olvidó que tenía esposa, que tenía hijos. Él ya estaba en un momento tan glorioso que quería quedarse para siempre. Y fíjense lo que pasó ahí. En segunda de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo. Imagínense qué glorioso momento. Esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En el 19, tenemos también la palabra profética más segura que esa revelación, más segura que esa visión. Porque esta visión yo te la estoy contando, pero tú puedes creerme o no creerme, dice Pedro. Pero tengo algo más seguro, que es la palabra profética de Dios. Y eso es lo que Cristo nos trae a nosotros. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es lo que es la palabra profética. Efesios 1:13. En Él también, en Cristo Jesús, vosotros habiendo oído la palabra, estamos hablando de un atributo de Jesús en su atributo como profeta, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Por esa palabra bendita que nuestro profeta nos da. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo es el nacimiento? ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. ¿Te imaginas lo importante que es la palabra profetizada? Para que seamos primicias de sus criaturas. Cristo como sacerdote, ahí lo vimos como profeta. Cristo como sacerdote, ese es el que hace expiación por nosotros, es el intercesor ante el Padre, hizo y con la expiación logró para nosotros propiciación, reconciliación y redención. En la reconciliación hace la paz, nos vuelve a tener en un estado de paz, ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Eso lo logró Cristo. Al hacer propiciación borra nuestros pecados, cubriéndolos con su sangre. Al hacer la redención nos redime de las manos de Satanás y nos rescata al reino de Cristo. Todo eso lo logró Cristo en su oficio como sacerdote. ¿Ven? ¿Sabían todo esto de Dios? Y todavía no voy a decirles nada. Voy a hablar muy poquito de Él. Como Rey, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra aparece más de 700 veces en el Nuevo Testamento, 749 veces, curios, el soberano y dueño de todos. En el libro de Hechos más de 70 veces. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Eso es Cristo como Rey. Nosotros tendríamos que someternos a su señorío, a su voluntad, porque Él es el Rey. Ahora Cristo nos salva y nos santifica. Vemos a este Cristo que no solo nos salvó con su muerte, para nosotros los reformados sabemos que también nos santifica. No que nomás te pone un vestidito blanco y que si tú lo manchas ya te pierdes la salvación. No se pierde, ¿por qué? Porque Él no nomás te salvó, también te santificó. Y esto lo vemos en este pasaje, Juan 13:6. Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Cristo se dispone a lavarle los pies a Pedro. Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Es que Pedro ya tenía bien claro que Cristo era su Rey, que Cristo era su Señor. No su criado, sino su Señor. Dice, lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Fíjate. La respuesta de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, Pedro, tú ya eres salvo, tú ya estás segura tu salvación, pero todavía te tengo que lavar los pies porque todavía sigues pecando. Todavía sigues cometiendo errores. O sea, yo no nomás te salvé, también te estoy santificando, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es nuestro Dios. ¿Sabías eso de Él también? Pues es todo limpio. Dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. ¿Ves qué grande es nuestro Dios? Dice, en los casos judiciales es nuestro abogado y juez, porque todos los pecadores tenemos un caso judicial. ¿Con quién? Contra la santa justicia de Dios. Y tenemos un caso judicial. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitaríamos un buen abogado. Ahora, ¿tú te imaginas que el abogado conozca al juez? Oh, eso sería caso ganado. Y fíjense lo que tenemos en Cristo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tiene un problema con la justicia de Dios. Pero dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y de esto no es todo. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. También es el juez. Eso es Dios. Cristo
el buen pastor y la puerta a la salvación. Esto también nos abre mucho. Y no solo Él es el buen pastor, sino la puerta. Dice Cristo, yo soy la puerta. Y a mí que me beneficia que seas la puerta. Fíjense lo que dice. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. ¿Ven la importancia de que Él sea la puerta? Porque solamente por Él puedes entrar y ser salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahora, es que lindo que sea la puerta, pero no lo podemos dejar siendo puerta solamente. Acuérdate que todo lo demás también lo es. Dice aquí que también es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por sus ovejas, por las ovejas. ¿Te imaginas? ¿Tú sabías esto del nombre de Dios? Es tan grande y tan glorioso su nombre. Cristo, nuestro amigo, nos revela los secretos del reino. Jesús es nuestro amigo. Juan 15:15. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Un siervo, el patrón nunca le cuenta a los peones sus planes, ni sus obras, ni lo que está haciendo. El siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ese es un amigo íntimo, te da a conocer los secretos del reino. Todo lo que aprendí de mi Padre se los ha dado a conocer, por eso eres mi amigo. Dicen que no presumas cuánto ganas, sino a quién conoces. Aquí conoces a Cristo. Cristo, el alimento de nuestras almas. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ven aquí a Cristo como yo soy el pan de vida, el alimento para el alma, donde el alma nunca tendrá otra vez hambre jamás. Y Juan 4:14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no solo te da el pan, también el agua, no tendrá sed jamás. Porque tú puedes decir, sí, ya tú eres el pan de vida, pero también tomo. Bueno, también soy el agua. Soy el pan y soy el agua. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solo a ti te alimenta, brota para que tú les compartas a los demás y se salven otros. Esa es el agua que Cristo nos dará. Eso es lo único que el alma se alimenta. El alma solo se alimenta con Cristo. Por eso los hombres que no tienen a Cristo, no importa lo que obtengan en este mundo, nunca van a ser felices. La prueba es por qué se tienen que meter drogas. Porque el alma sigue reseca. Esa solo come dos cosas. El pan de vida que es Cristo y el agua de vida que es Cristo. Y si no tiene eso, ninguna droga la va a calmar. Porque todos hemos hecho imagen de Dios. Cristo es el camino, pero no solo el camino, también la verdad y también la vida. La única vía de salvación. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Imaginan todo lo que es Cristo. El nombre de Dios se representa a Dios mismo. Toda la verdad revelada acerca de Dios está en su nombre. Así que ahora vamos a ver cuál es el propósito de saber su significado. Cuáles son los atributos de Dios en los cuales tendremos que creer para ser salvos. ¿Se fijan? Todo lo importante. ¿Conocías a este Dios? ¿Sabías que esa confesión que la gente da es acerca de este Dios? No, se paran enfrente y acepto a Cristo. Yo soy creyente porque en enero del 84 me paré al frente y acepté a Jesús. Esa es la confesión que hiciste, sí, eso es lo que dice la Biblia, que si confesaras con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Yo ya lo confesé, yo soy salvo. Pero, ¿esto confesaste? ¿Conocías a este Dios? ¿Sabías de este Dios? El propósito de saber su significado. ¿Cuáles son los atributos de Dios en los cuales tendremos que creer para ser salvos? El propósito de conocer su nombre en los atributos de Dios para la salvación. ¿Sabían que también Dios es el que nos muestra, el que nos enseña de pecado
de juicio y de justicia. Este mismo Dios nos habla de eso. Veamos en Juan 16, en su versículo 7. Vamos a ver, esto es importantísimo porque tiene que ver con la salvación. Nos muestra el estado y la necesidad que tenemos de un Dios salvador. Estamos conociendo todo lo que Él puede hacer, pero tenemos que ver también el estado en el que estamos. Juan 16, 7. Pero yo os digo, dice Cristo, la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Eso también tienes que saber acerca del nombre de Dios. Eso lo tienes que saber. Y ahorita te lo voy a explicar. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué? Entonces violar, matar, robar, asesinar, ¿todo eso qué es? Todo eso es pecado. Pero el peor de los pecados es que no creas en Él. Si crees en Él, todo lo demás se va. El peor de los pecados es no creer en Él. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dios nos habla de esa justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora vamos a ver las tres cosas. De pecado, por cuanto no creen en mí. Eso es todo. El pecado más grande es la incredulidad. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado. No importa tus pecados, nomás si en Él crees. Aquí no te estamos preguntando hasta dónde llegaste. Simplemente te estoy diciendo que el que en Él cree, es lo que dice aquí, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre otra vez, del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabías eso más acerca de su nombre? Todo el mundo sabe Juan 3:16, pero pregúntales por Juan 3:18 y Juan 3:36, ¿se parecen mucho? No saben. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es creer. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pero no termina ahí. No tan solo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Entonces, ¿de dónde sacan que Dios aborrece al pecado, pero Él ama al pecador? Eso no dice aquí, que la ira de Dios está sobre de él. Esto nos muestra de qué es pecado. Ahora vamos a ver de justicia. ¿Por qué de justicia? De justicia, por cuanto voy al Padre no me verás más. Pero ¿qué significa eso? Romanos 1:18. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Él es justo. Y cuando hay injusticia, su ira se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es Dios. Es un Dios justo. ¿Sabías eso de Dios? Dice, porque la ira de Dios se revela. Pablo tenía ansias de predicar el evangelio para que por la fe fueran salvos. ¿Por qué? Porque de lo contrario se tienen que enfrentar con la justicia de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que eso es justicia. Ahora vamos a ver de juicio. De juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Va a haber un juicio, se va a juzgar algo aquí. Aquí se trata de Satanás, pero vamos a ver Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo. Él va a usarlo a Cristo. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que va a haber un juicio. Va a haber un juicio y hasta el mínimo de tus pecados va a ser revelado. Segunda de Timoteo 4:1. Te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No solo va a juzgar a los vivos, hasta a los que ya se murieron. También. ¿Sabías eso de Dios? ¿Sabías eso de Él? Su justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Todo esto nos enseña el nombre de Dios. Dios prendió el foco para ver la gloria de Dios. ¿En dónde? En la persona y la obra de Cristo. Su justicia, su gracia, su amor, su misericordia, su obediencia perfecta.
Eso nos explica 2 Corintios 4. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dicen los apóstoles. No, eso no tiene sentido. Predicarnos a nosotros mismos, hay que predicar el nombre de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor. Él es el Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí viene el texto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando del Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en el universo. De ese mismo Dios que hizo todo eso, ¿para qué? Para que sepas lo poderoso que es. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios pasó y Moisés exclamó, poder, vio justicia, vio misericordia, vio un Dios que tendría clemencia, vio un Dios justo. Y aquí nosotros la vemos a través de la persona de Cristo. Todo lo que les vengo hablando de Cristo, eso es lo que está aquí. Dice, porque es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso es importante conocer el nombre de Cristo. Al conocer a Cristo estamos viendo todas estas cosas que no sabíamos de Él. Todo lo que este capítulo nos revela acerca del nombre de Dios y lo que debemos creer en Él es un bosquejo de Pablo en la predicación de Romanos 1. Pablo llevaba este bosquejo para predicar a los romanos. No pudo ir, pero si hubiera ido esto le hubiera predicado. Esto es lo que él llevaba. En Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto o ansioso, estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estás en Roma. Pablo tenía muchas ganas de predicarlo. Si él hubiera llegado, esto le hubiera predicado. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué razón no se avergüenza el evangelio? Dice, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios su palabra para salvación. Por eso tenía ganas de decirle eso a esos incrédulos romanos. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, Dios no hace excepción de personas. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque en este evangelio, en este que es poder de Dios, solo creyendo en Cristo tú obtienes justicia. Y eso es una noticia increíble de buena. Creyendo en Cristo tú eres justo. Y Pablo da la razón por qué tienen que conocer esta palabra. Porque este Dios, que solo por creer en Él te da su justicia, también es el Dios del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso tenía ansias. ¿Quiénes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Óiganlo bien, eso también es el nombre de Dios, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también complacen con los que las practican. Esa es otra de sus cosas. El evangelio revela la justicia de Dios, la santidad, el juicio, es muerte y su ira santa. Todo eso lo revela. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad. ¿Ven cómo todo eso es Dios? Por un lado la bondad. Ahí mismo te la presenta Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad. Mira el contraste en Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Ves? ¿Ves quién es Dios? Romanos 10:11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. O sea, también es seguro, nunca se va a perder. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí está la importancia de invocar el nombre del Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Él es rico para todos los que lo invocan. Y aquí en Romanos 2:4 dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ves? Todo lo que está en Dios, en su nombre, benignidad. Es benigno, es bueno en todo sentido, paciente.
lento para la ira, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Le llaman largura de ánimo a eso, longanimidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Atesoras ira para el día de la ira. O sea, todas estas cosas están aquí nada más en Romanos 2:4. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un juicio justo. Así que todo esto para explicarles este texto de lo que es el nombre de Dios. ¿Ven lo importante de saber esto? Así que vamos a ver dos aplicaciones, una para la iglesia y una para los que están todavía sin Cristo, y concluimos con esto. Pero era tan importante revelarle lo que significa esa palabra tan hermosa. Lo hemos estado viendo por mucho rato, pero ven la importancia que no es simplemente que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. El confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la importancia. Por eso, si tú confiesas eso y tienes un conocimiento de este Dios, esto es importantísimo, este conocimiento de Dios, para que veas realmente. Esto habla de una persona que realmente se ha arrepentido, una persona que creyó y se ha arrepentido. ¿Y por qué se arrepiente? Porque Dios lo convence de pecado, de juicio, que hay un juicio, que va a haber, y que Dios es justo y va a hacer justicia. Todas estas cosas lo hacen que se arrepienta. La riqueza de su gracia por su pueblo, en la aplicación para la iglesia. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es la seguridad para la iglesia, como dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ven qué bien y qué asegurada está los que ya creyeron, lo que es la iglesia. Dios tardará toda la eternidad mostrando su gracia y su bondad con los creyentes, para su iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esas son las bendiciones que tenemos los que ya hemos creído en Dios. Las riquezas que tenemos en Cristo superan todas las riquezas y deleite que este mundo nos puede parecer. Nosotros estamos claros que eso de la moda, oro, colgarnos de todo, no tiene comparación, porque Dios nos dice a nosotros cosas más hermosas. Dios nos dice en Lucas 12:27, considera los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y yo he visto a los lirios. Si tú eres una persona sencilla, pero brilla tu gloria de Cristo, brillas en resplandor por Dios, te vas a ver más hermoso que cualquier persona que tenga oro y un corazón envenenado por la maldad. Es mejor tener esa gloria, tener ese conocimiento de Dios. También lo vemos en Mateo 12:42. Dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Tenemos a Cristo, más grande que todo el reinado de Salomón, que todo ese poderío. Cristo es más grande que Salomón. Eso es donde la iglesia se siente regocijada, se siente segura. Esas son las riquezas que tenemos en Cristo. A los que están sin Cristo, los que nos motiva a arrepentirnos es la buena noticia de que seremos salvos. Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero se te tiene que creer, y para eso se predica el evangelio, para eso predicamos todo esto. Y cómo así vamos a predicar su nombre, que lo conozcan. Y predicar el evangelio es predicar la obra de Cristo, lo que Cristo hizo para hacer posible la salvación. Todo el plan de salvación no está centrado en el hombre, sino en Dios para su gloria. No en el hombre, sino en Dios para su gloria. Y eso lo vimos. ¿Por qué es necesaria la salvación? Porque vimos todo eso. Vimos su justicia, vimos su ira, vimos que Él es juez.
¿Qué nos motiva a arrepentirnos? Las buenas nuevas del Evangelio. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Y qué significa no será avergonzado? No será rechazado, como lo dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Esas son las buenas nuevas. El propósito de conocer su nombre en los atributos de Dios para la salvación, pecado, juicio y justicia. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque eso nos muestra la necesidad que tenemos de ser perdonados, la necesidad que tenemos de ser perdonados de nuestros pecados solo creyendo en Cristo. Nos habla de que hay un juicio y que necesitamos a Cristo. Nos habla de que va a haber y que Dios es justo y que no soporta el pecado, y eso nos lleva al arrepentimiento. Como dice la buena noticia y realmente mala noticia del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque siempre nosotros decimos que la buena noticia es que la salvación es solamente creyendo en Cristo. Y la mala noticia a veces nosotros decimos que es presentar la ley. Pero en sí no es mala. ¿Por qué? Porque realmente al presentar la ley viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento y la fe son dones de Dios que son necesarios. Lo que realmente es una mala noticia es esta. Esta es la verdadera buena y la verdaderamente mala noticia. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Eso sí es una mala noticia. La peor de todas. La peor de todas. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Es la mejor noticia del mundo. Solo por creer en Cristo ya no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Esa sí es una mala noticia. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra, Juan 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es la mejor noticia del mundo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y eso sí es una mala noticia. Es la peor. Es como si te dijeran que te andan buscando todos los terroristas, todos los traficantes del mundo para matarte. De eso todavía te puedes esconder, pero de Dios nunca te vas a esconder. Ni muerto siquiera. Porque tú dices, bueno, para que ya no me agarren me mato, pero con Dios Él te levanta para juzgarte. Ni muerto te salvas de esto. Para el que cree es buena noticia siempre. Para el que cree, fíjense, las noticias siempre son buenas. Porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dos pasajes y termino. Romanos 4:3. Dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Ya, es justo, creyó y es justo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que tenemos, todo lo que tenemos en Dios. Espero que hayan entendido, tratando de explicar algunas deficiencias, pero lo importante que es el nombre de nuestro Dios. Y todo lo que abarca, y me quedo corto, no terminaría de hablarles de Él. Rogamos a Dios que nos ayude y que nos haga parte de este secreto, de saber todo acerca de su nombre. Un secreto revelado. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este Señor Salvador tan grande que tenemos, por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad del Padre, porque en Él tenemos todos los beneficios de nuestra vida, Señor. Haz que nos sientamos plenos y seguros en Él. Y te rogamos, Padre Santo, a los que no creen, que los traiga, Señor, con esa paciencia, con esas cuerdas de amor, con esa misericordia que tienes para con ellos, para que vengan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Señor Jesucristo, porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.